Doctora, no escuchamos su audio, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar. Y estamos recordando ahorita las palabras de la doctora Verónica Flores, que nos decía que el primer webinar fue en julio. Y estas mismas 3 preguntas que nos planteábamos en ese webinar continúan vigentes actualmente. Definitivamente ha surgido nueva información al respecto y vamos a tratar de aclarar algunos puntos de los cuales ya tenemos alguna certeza. Fíjense que en julio, cuando nosotros empezamos este webinar, cuando lo presentamos, todo el mundo decía, no, es que las embarazadas nada, no pasa nada, son asintomáticas, no hay transmisión vertical, no pasa la placenta, y todo eso ha cambiado radicalmente y se convirtió, como ya decía el doctor Rodríguez Bosch, en la principal causa de muerte en nuestro país, y estoy segura que en otros países del mundo también. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es la prevalencia actualmente que se reporta en estas pacientes asintomáticas, y vean ustedes como a través de las diferentes publicaciones en el mundo, bueno, dice que la prevalencia de SARS-CoV-2 en el embarazo está alrededor de entre 7 y 18%, dependiendo de la serie. También sabemos que la prevalencia de la enfermedad aparentemente es igual en los 3 trimestres de la gestación, que el embarazo aparentemente no incrementa la susceptibilidad para la infección, pero sobre todo que la exposición materna, o sea, el hecho de que la paciente vaya a sus consultas médicas, no incrementa la probabilidad de riesgo siempre y cuando se tomen las medidas pertinentes para la atención de la paciente. Se han publicado varios ya metaanálisis acerca de los resultados perinatales tanto en la madre como en el bebé. Que los principales resultados en la mamá, pues es muchos de estos embarazos están terminando en cesárea, algunos de ellos por la gravedad materna, otros por la situación logística, y definitivamente se ha incrementado el ingreso de estas pacientes a la terapia intensiva de adultos. Por el lado fetal, lo que nos preocupa es que la probabilidad de distrés respiratorio y de problemas fetales como distrés o sufrimiento fetal se han incrementado también de forma importante en las publicaciones internacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, definitivamente, como les decía, todavía falta mucha evidencia acerca de qué es lo que está pasando, pero definitivamente sabemos que el resultado perinatal adverso está incrementando en este grupo de pacientes, que hay más restricción de crecimiento intrauterino, aparentemente más probabilidad de parto pretérmino, de pérdidas gestacionales tempranas y de pérdida del bienestar fetal, lo cual vamos a tratar de explicar en el transcurso de esta charla. En este último corte que nosotros hicimos de la base de datos del INPE el día 29 de noviembre por la noche, vean ustedes cómo estamos hablando de un poco de más de 1,500 pruebas realizadas. Ven ustedes que la gran mayoría de ellas han sido a término, prácticamente 960 y tantas pruebas, pero vean ustedes que en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre la prevalencia de la infección se mantiene muy estable. Estamos hablando que prácticamente 1 de cada 5 embarazadas que ingresa al hospital está positiva. Y lo más importante es que un pequeño porcentaje de ellas tiene síntomas leves, pero la gran mayoría, como ya lo verán más adelante en las siguientes charlas, son pacientes asintomáticas, puesto que nuestro hospital no es un hospital COVID o de referencia de pacientes infectadas. ¿Qué es lo que pasa a nivel de las publicaciones internacionales? Vean que ustedes que ya hay cortes en Nueva York, las cortes de Londres, etcétera, y vean ustedes cómo están encontrando en sus cortes 87% de las pacientes infectadas son asintomáticas en Nueva York. En Londres, el 90% de las pacientes infectadas son asintomáticas, de tal forma pues que estos hallazgos que al principio se empezaron a reportar en el INPE y que decían, no, es que algo está pasando con las pruebas, seguramente no están bien realizadas, ¿cómo es posible que las pacientes asintomáticas estén infectadas? Pues vean usted que esto ya se está viendo a nivel internacional, qué es lo que se está reportando. En esta corte que estamos siguiendo, el Departamento de Medicina Materno-Fetal, ven ustedes que de las pacientes obstétricas que han resultado infectadas, se tiene una corte hasta el mes de octubre aproximadamente de 274 pacientes que habían sido incluidas. Algunas no alcanzaron a ser revisadas por nuestro departamento y otras fueron excluidas por otras situaciones. De estas 274 pacientes, 17 terminaron una pérdida gestacional. ¿Okay? 55 pacientes hasta ese momento continuaban embarazadas y 202 pacientes habían sido resueltas. De estas 202 pacientes, 144 terminaron en cesárea. 57 fueron partos y uno de ellos fue un parto instrumentado. Y vamos a ver al grupo que más nos está interesando en este momento, que son estas pacientes que terminaron en cesárea. ¿Realmente terminaron en cesárea solamente porque estaban infectadas o hubo otra situación? Vean ustedes que
De las 144 cesáreas, 60 fueron por causa materna, 41 por causa obstétrica, pero 43 fueron de causa fetal. Y cuando vamos a analizar estas situaciones de causa fetal, vean ustedes con lo que nos encontramos, que 23, prácticamente más del 50% fueron por un registro cartográfico no tranquilizante, un registro que nos decía que ese bebé tenía un probable riesgo de pérdida del bienestar fetal. 9 coincidió que los bebés tenían restricción de crecimiento intrauterino, 6 también coincidió que tenían defectos estructurales, 4 fueron porque el bebé era muy grande y 1 por una taquicardia fetal persistente. Entonces, definitivamente tenemos que enfocar nuestras pilas a que algo está pasando con esa placenta de las mamás que están infectadas y que muy probablemente esto, que es una patología pulmonar aparentemente, pasa más de ser una patología pulmonar exclusiva a ser una patología que afecta el endotelio. Y si afecta el endotelio, definitivamente la placenta es susceptible de estar afectada. Y debemos de recordar que el SARS-CoV-2, este virus va a corromper las células que infecta, las desorganiza, las inflama y ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando con estas células. Definitivamente la mamá va a estar sometida a un proceso inflamatorio, va a haber activación de los macrófagos, activación de los linfocitos T, aumento de las citocinas proinflamatorias circulantes. Entonces ustedes saben que esto va a condicionar una situación sistémica. Aunque la paciente esté sintomática, esto puede estar ocurriendo porque es la fisiopatología del virus y eso no puede cambiar. Este artículo realmente es muy interesante porque fíjense que nos habla de que el COVID-19 es una enfermedad microvascular. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, se ha visto que el virus está afectando directamente la célula endotelial. ¿Qué es lo que le está haciendo? Está promoviendo que haya una exocitosis. Y esto es un movimiento de gránulos que nos está incrementando la liberación del factor de von Willebrand y por otro lado de la liberación de la P-selectina. Y estos van a tener efectos a través de la inflamación y la trombosis, sobre todo la P-selectina, que a través de su unión a las plaquetas va a incrementar los procesos trombóticos a nivel microvascular, ¿sí? Y a través de su proceso inflamatorio va a estar conduciendo también un daño endotelial y todo llevar a un proceso inflamatorio. Entonces no podemos decir que esto solamente está pasando en el pulmón o que solamente está pasando en el músculo cardíaco de la mamá. Esto completamente es factible de que esté pasando también en la placenta. Y es por eso que muchas guías están recomendando inclusive el uso de anticoagulantes aún y que la paciente esté asintomática. Entonces, definitivamente la gravedad o la severidad va a depender del trimestre en que se afecte la paciente. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. No sabemos realmente qué efectos a futuro va a tener. Es un virus neurotropo. No sabemos qué tan inflamada va a dejar la placenta después de que la paciente se recupere, porque la mayor parte de la información que tenemos ahorita son de pacientes de tercer trimestre. Pero las pacientes que estuvieron infectadas y que sobrevivieron y que su bebé también sobrevivió, ¿qué va a pasar en el segundo trimestre o qué va a pasar en el tercer trimestre? Eso precisamente es lo que nosotros tenemos que investigar. ¿Okay? Como ya les decía este artículo, que también es un artículo muy bonito, dice que el SARS-CoV-2 en el embarazo es un enemigo invisible. Y yo realmente estoy completamente de acuerdo con eso. Y más invisible todavía porque no se está haciendo un tamizaje universal de todas las pacientes embarazadas. Entonces, la que tuvo COVID y la vamos a seguir, perfecto, ya sabemos que tuvo COVID. ¿Y qué pasa con aquella que fue asintomática? Y que no sabemos que tuvo COVID y después vamos a estar teniendo situaciones que tienen que ver con distrés fetal, situaciones que van a tener que ver con restricción de crecimiento, con preeclampsia, etc. Hay artículos que dicen, no pasa nada, o sea, la placenta está protegiendo al feto. Sí, claro, la placenta que está sana, la placenta que no ha tenido una disrupción de su barrera placentaria. Pero si el virus estamos viendo que afecta el endotelio y hay una disrupción de la barrera placentaria, ¿qué está pasando entonces realmente con esa protección que nosotros deberíamos de tener placentaria para el paso al feto? ¿Okay? El SARS-CoV-2 realmente va a utilizar algunos receptores, entre ellos la enzima convertidora de angiotensina 2, pero también algunos otros receptores transmembrana, y vean que esto realmente se ha visto que incrementa la probabilidad de óbito, de parto pretérmino, de preeclampsia o de este síndrome que es como preeclampsia-like, la restricción de crecimiento intrauterino y definitivamente los problemas del sistema inmune. ¿Cuáles son las rutas por las que aparentemente el virus puede llegar a la placenta? Fíjense, puede llevar por vía hematógena, por diseminación directa, por la vía ascendente, a través de las células proinflamatorias. Entonces, prácticamente hay 4 o 5 mecanismos que ya se han fundamentado acerca de cómo llega el virus a la placenta. Ya se ha encontrado el virus en tejido placentario, ya se ha encontrado el virus en tejidos fetales, entonces realmente
realmente no es algo que ya hace algo nuevo para nosotros. La patología placentaria definitivamente que se ha encontrado tiene que ver con aterosis, trombosis, depósitos de fibrina, procesos isquémicos placentarios, intervillitis. Vean ustedes que hay una gran lista de hallazgos en estas pacientes y es muy heterogéneo, ¿verdad? Intervillitis, respuesta inflamatoria, villitis crónica y sobre todo alto grado de malperfusión materna y alto grado de malperfusión fetal. Y vean en esta revisión que se hizo a los bebés óbitos por otro tipo de situaciones que se encontraron o se compararon fetos con muerte fetal y fetos que llegaron a término vivos y vean inflamación placentaria aguda, inflamación placentaria crónica, lesiones por malperfusión vascular fetal, patrones histológicos en placenta sugestivos de hipoxia. Entonces ustedes ven, eso es muy parecido a lo que se está encontrando como lesiones placentarias en COVID. Definitivamente la presencia de trazos no tranquilizadores, se ha encontrado el virus ya en algunas situaciones en cerebro fetal, procesos que tienen que ver con lesiones que no sabemos si van a ser transitorias o no en el cerebro del bebé, o qué tipo de alteraciones van a causar a largo plazo, si va a haber más probabilidad de enfermedades psiquiátricas, depresión, autismo, trastornos de déficit de atención, no lo podemos saber en este momento. Entonces, no podemos dejar la vigilancia fetal de estos fetos que sabemos que estuvieron expuestos a COVID de lado, y definitivamente puede encontrarse elevación de la línea basal, pérdida de aceleraciones, deceleraciones tardías, patrones en zigzag, variabilidad ausente, policistolia. ¿Por qué? Porque la placenta está inflamada, ¿okay? Y la mayor parte de estas alteraciones van a estar en pacientes que tienen fiebre materna, hipoxia materna, una respuesta inflamatoria materna y definitivamente una tormenta de citocinas. Entonces es un daño poliorgánico, multiorgánico, que puede afectar tanto a la mamá, pero también a todos los órganos fetales y no sabemos realmente cuál va a ser su repercusión. Entonces, en relación a esto, sabemos que tenemos un daño potencial a nivel inflamatorio, un daño potencial a nivel trombótico y un daño potencial a nivel disruptivo. Y entonces, después que hacemos el diagnóstico de esta paciente que tiene COVID, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Después qué? Bueno, pues definitivamente se tiene que hacer un seguimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente en el INPER. Evaluación en primer trimestre, evaluación de riesgos, crecimiento, líquido, neurosono, ¿verdad? Registro cardiográfico cuando la paciente así lo requiera, cuando requiera también ecocardiografía, etcétera. Entonces, realmente el mensaje para ustedes, para finalizar, es que estos pacientes no podemos